Muy bien amigos, continuamos en esta edición 65 de Portal de América Radio, aquí en portaldeamerica.com, con Alejandro Barreto en Montevideo, con Ricardo Terán en Rosario, Ramón Disequilla en Madrid, y vamos, sí, a Montevideo para que Eliseo Sequeira nos ponga en tema para este bloque que es de actualidad, de medidas de gobierno, de apertura de fronteras, de informaciones que sí, de informaciones que no. Adelante, Eliseo. Bien, como tú decías, hay una variación impresionante de información que dan los medios generales, ¿no? Aquellos que no saben nada de lo que es el turismo, sobre apertura de fronteras, y las dan como ciertas, y después uno va a los hechos, a la letra chica de las reglamentaciones, de los decretos, incluso de las leyes, y se encuentra con que la realidad es totalmente diferente. Concretamente el tema de la vacunación de menores, ¿no? Mejor dicho, del ingreso de menores, del ingreso. Por ejemplo, el ingreso de menores, exactamente, el ingreso de menores y no hacer cuarentena. Por lo menos hasta ayer, el decreto que estaba vigente era la modificación que se había hecho en agosto, que decía que tenían que hacer cuarentena con sus familias. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que el turista viene, según lo que dijo un medio de información, y se encuentra con una realidad distinta, entonces la culpa la tiene el gobierno. Pero No el ojo, Eliseo, hay un tema que es necesario por lo menos preguntar, porque no lo he seguido muy de cerca. Estamos en un periodo en el que no está ingresando turismo, o sea, a partir del 1 de octubre se permitió el ingreso de propietarios y recién a partir del 1 del mes que viene es que se va a registrar eso. Bueno, entonces, pasó con el tema de propietarios. O sea, viajeros, tendría que yo haber dicho, mal yo, tendría que haber dicho viajeros y no turistas. Pasó con el tema de propietarios. Resulta que en algún momento el subsecretario de Turismo dijo que 2 de cada 3 pedidos de entrada del país se estaban rechazando. Esto se debe a que las fronteras dicen que están abiertas, pero es mucho más complicado que antes entrar. No es entrar así nomás. Es el trámite de ingreso, por ejemplo, de los propietarios, pasa por Ministerio de Salud Pública, por Migraciones, por Ministerio de Turismo y definitivamente va a Presidencia, donde se aprueba o no el ingreso de esta persona y ese núcleo familiar. Y ninguno de esos lugares hasta este momento nos ha dado información del número efectivo de gente que solicitó el ingreso y fue autorizada. Esos números no los dan. ¿Por qué? No sé. Después le voy a preguntar a Ricardo. ¿Existen esos números? Bueno, esa pregunta tampoco te la puedo. También se dio, y vamos a seguir poniéndole condimento a esta charla, un tuit muy singular que nosotros retuiteamos, es el de un argentino que se mostraba asombrado porque había entrado con su coche por Fray Ventos y se encontraba con la obligatoriedad de regresar después de estar 3 o 4 días en Uruguay únicamente por buquebús. Y yo dije, oh, recién se enteró este señor. Esto ocurrió durante toda la pandemia. Son esas cuestiones que se dan como normales y se deben únicamente a la patente de corso que tiene el propietario de buquebús, que hace lo que se le canta, y con la vista gorda de todos los que tiene que ser autoridad oficial. Entonces, es inexplicable que se permita el ingreso por vía terrestre, por la frontera terrestre,
del puente de General San Martín y que ese pasajero esté obligado a salir únicamente por buquebús. Eso evidentemente responde a una determinación argentina, no tiene nada que ver con Uruguay. Pero creo que tendría que ser binacional el tema, no es solamente de Argentina, afecta, ese señor estaba molesto en Uruguay. Hay una cosa, Antonio, que es evidente. Muchos medios han hablado de que se ha abierto el ingreso de uruguayos a la Argentina. Pocos han dicho en los títulos, o sea, se dice abrieron las fronteras. Pocos han dicho que solamente los uruguayos pueden ir a la Argentina en buque o en avión. O sea, están cerrados los pasos terrestres. Que después Ricardo hace un par de días estaba comentando de que había el gobernador de Entre Ríos quería abrir los pasos terrestres, pero yo no sé si se ha logrado hasta este momento o no. Y uruguayos que pueden entrar solamente por razones de trabajo, ¿no? Es decir, no hacer turismo. Todos pueden entrar por razones de trabajo. O sea, por razones de trabajo, incluso al Uruguay se puede entrar. De cualquier parte del mundo. Sí, dentro de las 9 excepciones. Los camiones siguen pasando, los camiones cargados siguen pasando para un lado y para el otro, a pesar de que hay algunas carreteras que están bien o mal. Pero el hecho es que las fronteras, cuando dicen se abrieron las fronteras, no están así. O sea, una cosa es lo que dicen los medios y otra cosa son los... Muy bien, adelante Ricardo. Bien, coincido y creo que vamos a hablar de lo mismo desde distinto enfoque. Yo creo que estamos en este momento en la etapa de los anuncios. Los gobernantes tienen y deben, Argentina está en la Constitución, publicitar los actos de gobierno. Pues así lo hacen. Hacen conferencias de prensa e informan los pasos a seguir para que la gente se vaya preparando. Y es exactamente lo que está pasando ahora. Estamos en una etapa de transición en la cual, si uno recaba la información y busca fuentes confiables, no las encuentra más que las declaraciones propias de los funcionarios. Lo que no quiere decir que no sea una fuente confiable, lo es porque en primera persona lo están diciendo. Ha ocurrido en la pandemia que muchos de los anuncios que se fueron dando, luego la situación sanitaria impidió que se pudieran seguir desarrollando. Ese es el gran temor que tiene el liceo, creo, hago una lectura de lo que está pensando el compañero, y de que como los decretos aún todavía no están promulgados, las cosas no sean tan así como están saliendo en los medios de comunicación. Puede ser, yo tengo información acá, estuve recopilando acerca de los limítrofes, ¿no? Los pasos fronterizos de Uruguay podrían ser habilitados esta semana. Eso lo dijo el gobernador Bordet, que ya habló con las autoridades sanitarias de Argentina para unificar los protocolos y poder abrir, pero con la particularidad, y ahí me detengo y abono lo que dijo Eliseo, utilizando el vocablo viajeros, no turistas. ¿Por qué? Porque hasta el 1 de noviembre ningún país va a abrir la frontera al turismo. Eso ya está publicado en todos lados, todos, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay, ya anunciaron que a los turistas en general se les va a habilitar el turismo, inclusive los cruceros, a partir del 1 de noviembre. Entonces ahora son viajeros. Tanto hablamos durante el año de los vecinos del río Uruguay que iban y venían por los puentes internacionales, y a lo que está apelando Bordet es a esa apertura. Porque recordemos que hoy hay 3/5 corredores seguros para poder llegar a Uruguay. Ezeiza, San Fernando, Aeroparque, Buquebus, Colonia Express. Lo que está pidiendo Bordet es, si tenemos esos corredores seguros, que, repasemos, no son para hacer turismo todavía, sino de Argentina a Uruguay para propietarios y autorizados por el decreto. De Uruguay hacia Argentina, lo mismo, turismo todavía no. Lo que dice Bordet es, hay muchas familias, muchas situaciones particulares, personales, en todas las ciudades fronterizas que tenemos que solucionar antes del 1 de noviembre.
probablemente ocurra y empiecen a hacer la prueba piloto como se hizo con Chile, en Mendoza, a través del aeropuerto de Plumerillo y a través del Paso Cristo Redentor, pero Chile también avisó hasta el 1 de noviembre, no hay más nada, no hay turismo, vamos a esperar un poquito. Brasil, lo mismo, y ahora piden PCR y un test de antígenos. ¿Para quiénes? Para los que estén ingresando por motivos X y sean viajeros, pero aún no turistas. Cosa de locos, Ramón. Estaba recordando cuando escuchábamos tus crónicas el año pasado y nos contabas que no se podía salir de Madrid, no solamente de España. Ha ido evolucionando la cosa. ¿Qué te supone escuchar esto que está pasando acá cuando venís de un verano prácticamente a todo trapo? Bueno, la primera reflexión me hizo acordar, o sea, el relato, muy buen relato tanto de Eliseo como de Ricardo de las cosas que están pasando. Me impresionó el relato de Eliseo de todos los trámites que tiene que pasar un pedido para ir al Uruguay de un propietario argentino. Eso me llevó a recordar hace unos cuantos años atrás, cuando el objetivo de la OMT era llegar a los 1.000 millones de turistas anuales, y Taleb Rifai estaba obsesionado con el tema de las visas y consideraba que la visa, aun cuando tuviera un trámite sencillo, era un atentado contra el turismo, porque demoraba la decisión, creaba un halo de incertidumbre y debían ser eliminadas todas las visas en el mundo. Y eso lo llevo ahora Anda a al explicárselo. trámite, a decir que los turistas tienen prohibido entrar, punto uno, y si por necesidad querés entrar tenés que hacer un trámite como el del arbolito, como aquel viejo sketch de la televisión argentina, realmente no vamos a llorar, nos tenemos que reír porque la vida no nos está sonriendo, se está riendo de nosotros. Qué temas, ¿no? Qué temas, qué complicaciones, qué momentos que se están viviendo y dentro de esos momentos que se están viviendo, dentro de estas incertidumbres, ¿cómo se hace para comprender la realidad empresarial? ¿Cómo se hace para tener capacidad de análisis de cuál puede ser el futuro inmediato en varios destinos? Estamos hablando que el 1 de noviembre se abren las fronteras, estamos hablando de que probablemente tengamos una temporada bastante auspiciosa. Yo lo decía el otro día, estaba en Imarangatú, eran las 4 de la tarde del domingo, y el lugar lucía como si fuera, no digo enero, pero dentro de la temporada de verano, y estábamos en principios de octubre. Y eso lo hemos venido viendo a lo largo de todo el invierno. El movimiento que hay. Entonces, es muy probable que fundamentalmente en el este del país tengamos una temporada por encima de lo que puede pensarse. Pero de ahí a que esté todo bien, a que esté todo solucionado, y mucho menos si lo atamos con esta realidad que están explicando tanto vos, Ramón, como Eliseo y como Ricardo. Se me ocurre que los highlights de este bloque a Alejandro se le van a complicar, porque por dónde agarra para cortar y destacar, porque hay cada paso, cada cosa que se ha dicho tiene su importancia, y reitero, si nos ponemos en los zapatos de los hoteleros, de los gastronómicos, de los taxistas, del personal de servicio, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Hacia dónde vamos? Yo hago otra pregunta. ¿Por qué
esto es todo tan disparatado, ¿no? ¿Por qué amigos míos argentinos pueden ir a Miami sin ningún problema? ¿Por qué amigos míos uruguayos pueden ir a Miami sin ningún problema? Y esos mismos amigos míos uruguayos no pueden ir a Buenos Aires, y esos mismos amigos míos argentinos no pueden ir a Punta del Este. Y esos amigos míos pueden ir a Miami y de ahí venir a Europa sin ningún problema, pero no pueden venir a Europa e ir después a Miami porque no los dejan. O sea, yo en este momento, como residente de la Unión Europea, no puedo ir a Estados Unidos hasta el 1 de noviembre. Los residentes en la Unión Europea, ciudadanos y residentes de la Unión Europea, no podemos entrar a Estados Unidos hasta el 1 de noviembre. Pero un argentino puede y un uruguayo puede. Los estándares de Uruguay son los mismos que de la Unión Europea. Uruguay, por suerte, les dejan ir, pero los americanos pueden ir a Uruguay. Los turistas estadounidenses pueden venir a España. Los turistas españoles no pueden ir a Estados Unidos hasta el 1 de noviembre. O sea, se están produciendo una serie de desfasajes y desde el punto de vista, como tú decías, empresarial turístico. ¿Cómo prevés, cómo armás tus cosas? El turismo es una avenida de ida y vuelta, no solo para los países y para los destinos, sino para los empresarios. Los empresarios tienen intereses en ambas puntas del camino y durante el camino. Entonces, realmente yo ya no entiendo más nada. Es que es muy difícil de entender, Ramón. Esto es la Biblia y el calefón, o sea, cada día que pasa Discépolo es más grande. Y voy a contar dos anécdotas reales. Una lo involucra a Ricardo y otra a un amigo ex piloto. El amigo ex piloto me preguntó concretamente: negro, un amigo mío quiere ir a ver a los hijos a Córdoba, ¿puede ir? Y yo tuve que llamar para preguntar si podía o no podía, o si tenía que esperar al 1 de noviembre. Y la respuesta fue la que veíamos hace un rato: si es por razones de trabajo, sí; si no, el 1 de noviembre. Y la otra, la que me preguntó, la que me hizo llegar Ricardo, de parte de un agente de viajes argentino que tenía pasajeros en tránsito que llegaban por Copa al aeropuerto de Carrasco y salían por Aerolíneas Argentinas un par de horas después hacia Buenos Aires, y traían entre esa familia un par de niños que no estaban vacunados. Los demás estaban todos vacunados, PCR, ningún problema. Los niños también vendrían con PCR, pero la consulta se tuvo que hacer para saber si los tránsitos podían hacer eso, y la respuesta fue que sí. Pero estamos volviendo a la época del turismo a pedal, en la era de la tecnología. En fin, no sé si hay alguna reflexión más al respecto o alguna consideración. Adelante, Ricardo. Botoncitos de muestra, decís vos, casos puntuales. Ayer me llamó un empresario fuerte, cerealero, agente de bolsa, con varias propiedades en Uruguay. Me dice: mandé todos los papeles y no puedo viajar el fin de semana largo. Hice las averiguaciones y el trámite iba tortugueando por diferentes estamentos del Estado. Claro, y lo agilizaron porque hubo un llamado, pero así no funciona. Y ese problema lo están teniendo gran cantidad de propietarios que se encuentran con la máquina de impedir estatal. Y no digo que sea solo de Uruguay, también pasa en todos los países de Latinoamérica. La máquina de impedir, los estados son bastante perezosos para los trámites. Hoy en día tampoco ya los funcionarios se están haciendo cargo de tramitar las cosas, sino que son prácticamente todos online. Y sí, va a haber un funcionario que lo va a recibir, le va a tener que dar el visado y demás, pero ya no existe esto de ir y todo lo que generaba la pérdida de tiempo, sino que hoy es mucho más ágil. Pero aparentemente, y hay que entenderlo,
no están todavía aceitadas las piezas para que, como dice Ramón, esto realmente funcione de ida y vuelta y en forma ágil para que la gente se pueda desplazar. Muy bien. Así está el panorama entonces con respecto a las fronteras, a las decisiones y a las incertidumbres que tenemos que transitar en esta época de locos que nos ha tocado vivir.